Hola hermanos, en esta ocasión quiero hablarles acerca del Salmo 119:71. Un pasaje extraordinario, hermanos. La enseñanza que Esdras, el autor del capítulo más largo de la Biblia, nos tiene para el día de hoy es una enseñanza impresionante. Es una enseñanza que sin duda trasciende los tiempos y todavía podemos seguir comprobando la realidad de sus palabras. La palabra de Dios dice que Esdras era un hombre que había decidido en su corazón estudiar la Biblia de una manera profunda, de una manera real, aplicarla de manera sincera a su vida, de tal manera que la Escritura guiara sus acciones. Él, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el capítulo más largo de la Biblia, a través del cual exalta de una manera maravillosa la Biblia como nadie más lo hace a través de toda la Escritura. Podemos decir, hermanos, que Esdras era un hombre que conocía a profundidad la ley de Dios. Sin embargo, este hombre no solamente tenía conocimiento intelectual de ella, tenía un conocimiento experimental que le llevó a escribir una frase maravillosa, hermanos, en este versículo 71. Él habla con Dios y le dice que haber sido humillado, haber pasado por pruebas, haber sido probado, haber pasado por situaciones difíciles, le hizo bien. Le hizo tanto bien que le permitió tener un conocimiento más real de la Escritura, un conocimiento experimental. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros como hijos de Dios hemos acumulado un gran conocimiento intelectual de la Biblia? No sabemos los libros, hemos aprendido quizás en un seminario o en la iglesia o en el estudio personal a interpretar todas aquellas cosas difíciles de la Escritura y con mucha facilidad podríamos citar uno u otro pasaje o muchos de memoria. Sin embargo, hay un conocimiento que todavía nos falta y es el experimental. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando algunos cristianos en la iglesia somos probados, somos llevados por sendas de dificultades en las cuales somos humillados, pasamos por pruebas, por tribulaciones, por necesidades, por pérdidas o por tragedias, son momentos en los cuales, hermanos, deberíamos de recordar la Escritura y sin embargo la olvidamos. Dejamos de orar, dejamos de asistir a la iglesia, nos quejamos con Dios y le decimos que ¿por qué lo hace con nosotros? Sin embargo, el salmista reconoció una cosa: el haber sido humillado me ha hecho bien, me hizo bien. No nos damos cuenta, hermanos, que el propósito de Dios a través de estas situaciones de las cuales Él nunca se ha comprometido a evitar, pero sí estar con nosotros, tiene como propósito darnos una enseñanza mayor. ¿Saben una cosa? Dice el salmista que a través de la tribulación Él pudo aprender, pudo poner mayor atención a los preceptos de Dios y darse cuenta que el Señor, que Jehová había estado realmente cerca de él, que lo había sustentado, lo había animado, lo había levantado, le había dado fuerzas, había dado ánimo desde su interior con su Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios dice que si nosotros como hijos de Dios queremos tener un verdadero conocimiento de Dios, ese conocimiento lo vamos a tener en el momento en el que seamos atribulados. Porque en esa ocasión todo ese conocimiento intelectual nos hará recordar las promesas de Dios. Nos hará elevar delante de Él las oraciones más fervientes, más hermosas. Nos hará clamar delante de su presencia. Nos hará buscarlo, nos hará sentir su presencia. Nos hará voltear hacia atrás y darnos cuenta que tantas veces caímos, Él nos levantó. Él nos sostuvo, que por su gracia y por su misericordia estamos y seguimos de pie, y entonces aquel conocimiento intelectual que teníamos se va a convertir en un conocimiento experimental que va a aumentar nuestra fe. ¿Cómo aumentar nuestra fe, hermanos, si no a través de las pruebas y de las tribulaciones? ¿Cómo aumentar nuestra fe si no es a través de comprobar que la palabra de Dios es verdad y que se cumple en cada uno de nosotros? Aquellos cristianos que a través de la historia y a través de los tiempos han llegado a ser los mejores, han llegado a ser hombres maduros, hombres de fe, hombres temerosos, hombres dignos de ser un ejemplo para la iglesia y para los cristianos de todo el mundo, son aquellos que cuando fueron probados, reconocieron que fueron precisamente los momentos en los cuales más aprendieron de Dios, porque pudieron traer a la memoria aquel conocimiento intelectual que tuvieron y pudieron comprobar que era verdad, que Dios es fiel. La palabra de Dios dice que Dios nos ama, que Él nunca nos deja, que Él está cerca de nosotros, que cuando más lejos lo sentimos es cuando nos lleva en sus brazos. Hoy, a diferencia del Antiguo Testamento, los cristianos, hermanos, no tenemos a Dios a nuestro lado. No está como un escudo alrededor de nosotros, está en nosotros por medio de su Espíritu Santo, y Él quiere llevarnos a conocer más su palabra. Hermanos, leamos la Biblia, oremos, no descuidemos nuestra vida cristiana y permitámosle a Dios que si un día Él
permite incluso que estemos en una situación en la que somos humillados, sea únicamente para aprender más su palabra. Y para que al final de eso podamos reconocer como Esdras, el salmista, el autor del Salmo 119:71, que haber sido humillados nos hizo bien, porque nos hizo voltear y recordar la palabra del Señor y comprobar la realidad de ella. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios real, y cada uno de nosotros debemos de comprobarlo a través de las experiencias que en el día a día, en la escuela de la vida, Él nos permite, hermanos, vivir para enseñarnos todavía más. Que Dios haga de cada uno de nosotros mejores cristianos, que el día de mañana, en lugar de quejarnos con Dios, vayamos a Él en oración y le digamos: Señor, haber pasado por esta prueba me hizo conocer más tu palabra, me hizo conocerte más a ti. Hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.